todos, en el video de hoy exploraremos un tema crucial para entender el contexto educativo de nuestro país, el libro Mínima, la educación en México, enfocándonos en el capítulo titulado Fin de siglo y de un régimen. Este capítulo nos ofrece una mirada profunda a los retos y transformaciones que ha enfrentado el sistema educativo mexicano al finalizar el siglo XX. Analizaremos cómo estos cambios han impactado a generaciones de estudiantes y cuál es el legado que nos deja. Acompáñenme en este recorrido por la historia de educación en México y su relevancia en el presente. La educación elemental en el Porfiriato. Al final del siglo XIX, México se encontraba en un cruce de caminos. La República restaurada aspiraba a la modernidad, mientras intentaba mantener la esencia de la Constitución en 1857. El primer desafío fue erradicar las gavillas de delincuentes que proliferaban tras la retirada de los franceses. La segunda, construir un Estado laico, representativo y republicano. La tarea no era sencilla. La pobreza era un enemigo formidable y las condiciones de vida de los pueblos devastadas por las décadas de conflictos requerían atención urgente. Entre la muerte de Maximiliano y el fin del primer periodo de Porfirio Díaz, el país comenzó a pacificarse, se restableció la agricultura, se impulsó el comercio y se sentaron las bases para un crecimiento económico. Los años de 1880 a 1910 fueron testigos de un crecimiento notable, pero también de contrastes profundos. La modernización trajo consigo la pérdida de tierras y el despojo de comunidades enteras. La modernidad y la educación solo llegaron a un pequeño porcentaje de población. Mientras algunos se beneficiaban, otros continuaban atrapados en la pobreza. Las escuelas primarias intentaron ofrecer educación de calidad, pero el sistema aún era exclusivo. La cultura cosmopolita contrastaba con las tradiciones arraigadas en el campo. El niño, centro de la enseñanza. Durante el interludio del presidente Manuel González, la educación en México estaba en una encrucijada. En 1882 el Congreso Higiénico Pedagógico marcó un cambio crucial. El niño se convertiría en el foco principal de la educación. Convocado por el Consejo Superior de Salubridad, médicos y educadores discutieron cómo crear un ambiente escolar sano y estimulante, desde la infraestructura hasta los métodos de enseñanza. Todo debía centrarse en el bienestar del estudiante. Sin embargo, la realidad era alarmante. Muchas escuelas estaban en condiciones inadecuadas, en edificios oscuros y mal ventilados, afectando gravemente la salud de los niños. Las quejas de maestros y alumnos eran constantes. Goteras, humedades y falta de mobiliario contribuían a la deserción escolar. Era evidente que necesitamos una reforma educativa. Educadores como Carlos Carrillo clamaban por un cambio. Su obra La enseñanza objetiva promovía la idea de educar no era solo llenar la mente de datos, sino ayudar a los niños a pensar por sí mismos. La enseñanza de la enseñanza. A finales del siglo XIX, México vivió una transformación educativa. Uno de los motores de este cambio fueron las escuelas normales, instituciones dedicadas a la formación de maestros, siendo la Escuela Normal de Profesores en Jalapa, fundada por el pedagogo Enrique Rebsamen en 1887, una de las más influyentes. Uno de estos discípulos fue Gregorio Torres Quintero, quien fundó la Normal de Colima y dirigió la educación en Yucatán durante la Revolución Mexicana. Su innovador método onomatopéyico de lectura se convirtió en un referente, al igual que los textos de su maestro Rebsamen. Paralelamente, Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública, veía en la educación primaria la clave para resolver los problemas nacionales. Apoyó la creación de la Escuela Normal de México en 1887, una institución pionera que formaba a los profesores para todo el país. Sin embargo, las oportunidades educativas para las mujeres eran limitadas. Fue en las normales en donde encontraron una puerta hacia la vida profesional. Durante el Porfiriato, el magisterio se convirtió en la carrera femenina por excelencia. En menos de 3 décadas, la enseñanza primaria pasó de ser a una profesión mayoritariamente masculina para convertirse en una ocupación femenina. A pesar de su importancia, los maestros enfrentaban grandes retos. Sus salarios, a menudo bajos, equivalían al de un obrero o un conductor de tranvía. No obstante, el deseo de enseñar seguía fuerte y para 1900 ya existían 45 normales en 19 estados. En busca de la unidad. En el ocaso del siglo XIX, México se encontraba ante uno de sus mayores retos, la educación. En 1888, una ley transformadora sería promulgada marcando el inicio de una nueva era educativa. En este año se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria que decía que todos los niños entre 6 y 12 años debían recibir educación. La meta del ministro Baranda era clara: llevar la educación a todos los rincones del país. Baranda convocó una reunión nacional con los representantes de los estados para unir esfuerzos sin enfermar la enseñanza primaria. Entre diciembre de 1889 y marzo de 1890 se llevó a cabo el primer Congreso de la Instrucción Pública, presidido por Justo Sierra. Fue aquí donde se defendió un programa educativo laico, gratuito y obligatorio, aceptado por los congresistas dada la diversidad del país. La escuela pública se establecería como laica, garantizando la neutralidad del Estado en la educación. Se decidieron los primeros 4 años de educación elemental obligatoria, dejando 2 años de educación superior opcionales para quienes desearan continuar con sus estudios. La educación popular se convirtió en el nuevo objetivo.
Se decidieron los primeros 4 años de educación elemental obligatoria, dejando 2 años de educación superior opcionales para quienes desearan continuar con sus estudios. La educación popular se convirtió en el nuevo objetivo. Así, la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888 marcó un antes y un después en la educación mexicana, y aunque el camino estaba lleno de desafíos, el esfuerzo por educar a todos los niños del país se convertiría en un pilar fundamental para el desarrollo de la nación. Sigamos adelante, aprendiendo del pasado para construir un mañana más brillante. Saber más que leer y escribir. A finales del siglo XIX, México se encontraba en un dilema en su sistema educativo, con altos índices de analfabetismo y una gran parte de la población indígena monolingüe. Parecía natural que la educación primaria fuera la prioridad. Sin embargo, el gobierno de Porfirio Díaz tenía otros planes. El presupuesto nacional, impulsado por el deseo de modernización, se concentró en la educación superior. El prestigio de ser abogado, médico, licenciado, superaba con creces la importancia de la alfabetización básica. La influencia de la Ilustración, aunque reducida en sus inicios, y el auge del positivismo, impulsaron la divulgación del conocimiento técnico y científico. Los abogados, vistos como los arquitectos de una sociedad racional, y los médicos, cuyo prestigio finalmente despegaba, eran figuras admiradas. La modernización del porfiriato promovió nuevas carreras técnicas. Los antiguos peritos se transformaron en arquitectos, ingenieros, mineros, geólogos y topógrafos. Paradójicamente, muchos gobiernos locales consideraban que mantener escuelas profesionales no era rentable. En varios estados optó por cerrar escuelas profesionales, alegando que el país necesitaba más agricultores que intelectuales. Era el auge de las escuelas agrícolas y de artes y oficios, mientras que aquellos que aspiraban a una educación profesional de prestigio debían viajar a la Ciudad de México. Así, la centralización educativa se consolidaba. Con el tiempo, estos talleres se profesionalizaron, creando verdaderos artistas cuyo trabajo aún forma parte del patrimonio cultural de México. Para 1890, la industrialización demandaba profesionales altamente especializados. La modernización también abrió nuevas puertas para las mujeres. En Oaxaca, por ejemplo, se fundó una escuela para niñas en 1886, donde aprendían oficios como telegrafía, platería y zapatería. Una época en la que saber más que leer y escribir era la clave para el progreso. La preparatoria fue una de las grandes glorias de la República restaurada. Tras la caída de Maximiliano, el gobierno de Juárez se propuso dos objetivos cruciales: crear condiciones ideológicas que impidieran alianzas entre sectores tradicionales y la Iglesia, y abrir puertas a la modernización, todo bajo la premisa de orden y progreso. La educación primaria jugaba un papel fundamental en este nuevo orden social, pero también era vital fomentar hábitos de estudio y disciplina en los jóvenes. Así, la preparatoria se convirtió en un pilar de la educación superior en México. Las mujeres valientes empezaron a abrirse paso en la preparatoria antes de 1890. Más de una docena se atrevió a pisar sus aulas. Para finales del siglo, 58 mujeres habían matriculado. Este inicio, aunque tímido, fue significativo. Se eliminaron obstáculos legales que limitaban su acceso a la educación superior. Las mujeres valientes empezaron a abrirse paso en la preparatoria antes de 1890. Más de una docena se atrevió a pisar sus aulas. Para finales del siglo, 58 mujeres habían matriculado. Este inicio, aunque tímido, fue significativo. Se eliminaron obstáculos legales que limitaban su acceso a la educación superior. Antes del porfiriato, solo había preparatorias en 17 estados. 3 décadas después, 25 de los 29 estados contaban con al menos una. Sin embargo, el crecimiento del estudiantado fue limitado. Apenas 3,000 estaban inscritos cuando Díaz asumió la presidencia, un número que apenas se duplicó años después. El nacimiento de la Escuela de Altos Estudios y de la Universidad de México. Este momento crucial se sitúa en el contexto de un país que, a pesar de su apariencia moderna, estaba en profundas crisis sociales. En 1910, México celebraba su centenario con lujosas fiestas, intentando mostrar al mundo una imagen de prosperidad. Pero bajo esta fachada, el régimen de Porfirio Díaz agonizaba y las tensiones sociales crecían. Mientras se llevaban a cabo desfiles, inauguraciones y exposiciones, la realidad social contrastaba con el esplendor de estos eventos. La educación era uno de los focos de atención. Entre las instituciones fundadas destaca la Escuela de Altos Estudios, concebida como un centro de perfeccionamiento para profesionistas.
con solo un 15% de alumnas en su primer año. La Iglesia completaba el esfuerzo del gobierno para satisfacer la demanda educativa, mientras que las instituciones laicas como el Instituto Literario de Toluca y el Instituto de Jalisco se consideraban como centros destacados de aprendizaje. El porfiriato trajo novedades, como el enfoque práctico en la medicina, donde los alumnos aprendían directamente en los pacientes. La educación profesional también se expandió, pero muchos estudiantes no lograban obtener su título debido a las condiciones económicas del país. Suscríbete y dale like. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.